se transforma en pleura visceral. Es una sola capa, ¿no? Sí. Aquí. Entonces, cuando cubre el diafragma se llamará todo esto pleura parietal diafragmática. Desde aquí hasta aquí. Y hasta ahí todo esto pleura Mediastínica. parietal mediastínica. Igual acá. Pleura parietal. ¿Y esto? Cervical o Pleura cúpula. parietal cervical o Cupular. o cúpula pleural. Cúpula, ¿no? Cúpula pleural. ¿Y esto? Todo La eso, costa. es la pleura parietal costal, ¿no es cierto? La pleura parietal costal. Y cuando cubre al parénquima pulmonar, Visceral. pleura visceral. Todo eso de aquí es pleura visceral. Visceral. ¿Y este espacio cómo se llama? Cavidad pleural. Ajá, cavidad pleural. Cavidad pleural. La cavidad pleural. ¿Y es así? ¿Están separados o unidos? ¿Qué habrá aquí? Líquido. ¿Todo ese líquido? ¿Qué dicen? ¿Estarán separados o juntos? ¿Qué dicen? Separados. Separados, pero líquido entre ellos. Los dos están juntos. No, aquí, no, este espacio es real o virtual. Virtual. Como si tuvieran una lámina de vidrio, ¿no? Le echan un poco, 2 o 3 gotas y juntan, así está. Es un espacio virtual. ¿Qué habrá? Una película de líquido, ¿no? Por donde se mueve la jaula torácica, el pulmón también tiene que mover. No se pueden separar. ¿Cuándo se separan? Cuando tiene una herida con arma blanca o una bala o algún elemento que penetra esta zona, el aire del ambiente se mete ahí. ¿Y qué pasa con el pulmón? Se contrae. Se colapsa como un puño. Ahí. Y esto se llena de aire, ¿no? Entonces el espacio que hay aquí es un espacio virtual, no es un espacio real. Como 2 láminas de vidrio, ¿no? Y una película de ¿qué? ¿Qué líquido es? Líquido seroso. El líquido pleural. Los dos están juntos así. Para donde se mueve la jaula, se mueve, ¿no? Entonces cuando el tórax, la jaula torácica, se mueve por los músculos de la respiración, ¿no? La pared torácica se va ensanchando y el pulmón se queda o lo sigue. Sigue. El pulmón es como un elástico, así, se deja llevar. Y cuando los músculos de la inspiración se relajan, ¿qué pasará? Se contrae. ¿Pero cómo se contrae? Porque el pulmón que ha sido estirado se empieza a contraer y entonces a la jaula torácica hace que pierda sus diámetros. ¿Cuál será activo? ¿La inspiración o la expiración? La inspiración. O sea, la inspiración es activo, ¿no es cierto? Los músculos empiezan a contraerse y sus diámetros transverso, antero, posterior y vertical se ensanchan. Y el pulmón lo tiene que seguir porque están juntos, ¿no? Cuando termina, los músculos de la inspiración se relajan y el pulmón empieza a recuperar su forma. Y todo el tiempo pasa eso, ¿no? Entonces, cuando tiene una herida de bala o con arma blanca, el aire entra y ahí se hace el espacio real, ¿no? El pulmón se pone como un puño, así. Y todo esto está lleno de aire. ¿Cómo se llama cuando se llena de aire? Neumotórax. Ahí pone diagnóstico, neumotórax. ¿Y cómo saben que hay neumotórax? Porque haces percutes y escuchas. Primero el paciente tiene antecedente y a veces agredido. Doctor, aquí tiene una pequeña herida, ¿no? Y viene con qué problema vendrá el paciente. ¿Cómo llegar a emergencia? Dificultad por Con disnea, con dificultad respiratoria. De pronto, y le preguntas, ¿ha tenido algo así? ¿Ha sufrido una agresión? A veces los delincuentes tienen con el desarmador, no la agreden, o con algo punzante, y tiene una herida pequeñita. Aparentemente no es de algún significado que altere la vida del paciente, ¿no? Pero el aire se ha metido ahí y el paciente solo tiene un lado
un pulmón por donde respirar. A ver, una pregunta. El del lado opuesto será lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, ¿existe comunicación entre este espacio y este espacio o no? Sí. ¿Qué dice? Sí. Entre los espacios pleurales. Sí. Entre este espacio y este espacio hay comunicación o no? Comunicación. ¿Qué dice? ¿Qué pasaría si hay comunicación? ¿Qué pasaría si hubiera comunicación? Si falla uno, el otro también falla. Claro. Si entra el aire acá, se colapsa y ese también se colapsa y se muere el paciente. Más bien no hay comunicación. Son dos sacos cerrados. ¿Cómo se llama? Sacos costales, ¿no? No hay comunicación. Entonces, si este se colapsa, el otro permanece, ¿no? Y ojalá que este pulmón no sea de un paciente tuberculoso, ¿no? Está lleno de cavernas, entonces el problema va a ser más serio, no va a poder respirar. ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué haríamos en emergencia? Primero hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo haría el diagnóstico? Y el paciente tiene disnea, ¿no es cierto? Pero causa de disnea, hay varias causas de disnea. Hay disneas por problema cardíaco. ¿Cómo lo diferencia? ¿Habría que auscultar? A la auscultar. Cuando colocan el estetoscopio en el pecho, hay un murmullo, se llama murmullo vesicular. Entonces, ¿ustedes tienen su estetoscopio o no? No. Ya, a ver, ¿traigo? No, espera. Ya, entonces el paciente dice, tome aire, colocan el pecho y se escucha el sonido del ingreso del aire. Se llama murmullo vesicular. Ya, murmullo vesicular. ¿Qué pasa? Aquí con el pulmón colapsado, ¿habrá murmullo vesicular? No hay. Aquí hay un silencio. En el otro lado, y comparan con el otro lado, aquí sí pasa bien. Dice, pasa bien el murmullo. Aquí no hay murmullo, ¿no? Y ¿qué más pueden hacer? Percutir. Le van percutiendo. El espacio, aquí el sonido, cuando el pulmón está ensanchado, está lleno de aire, tiene un sonido diferente. En cambio aquí, como una caja vacía. Aquí no hay parénquima. Entonces, con esos signos, ¿no? Y síntomas, pueden decir el paciente tiene aquí un neumotórax. ¿Y qué le pedirían al paciente? Para corroborar eso, una radiografía simple de tórax. Y ahí van a ver que el pulmón está colapsado. Y aquí el color es más oscuro, en cambio donde está el pulmón es más blanquecino, ¿no? Entonces aquí hay un neumotórax, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué le ponemos? Se coloca un tubo aquí, un tubo, ¿no? Y ese tubo va a ir a un frasco. El frasco es así. El frasco tiene una tapa de Heber. Y por el frasco hay dos tubos de vidrio. Y aquí está lleno de líquido. Todo está lleno de líquido. O hay líquido, pero no en ese tubo, solo hasta un nivel, ¿está bien? Entonces, este de aquí, este tubo, se conecta con este. Ahí. Entonces, cuando el paciente tome aire, ¿qué pasará cuando toma aire? Cuando inspira. ¿Qué pasará con el pulmón? Este pulmón que está colapsado, ¿qué pasa cuando le entra el aire? Sale. No, se va a inflar como un globo, como si estuvieran soplando un globo, ¿no? Toman aire, el pulmón se ensancha. El pulmón no está dañado, simplemente se colapsa. ¿Entienden o no? Otra vez toma aire y se empieza. Y el aire que está por fuera, ¿por dónde va a ir? Por aquí, ¿no? El aire va a ir por aquí. Y cuando el aire pasa por acá, entra ese tubo, ¿y qué pasará luego? Aquí va burbujear, ¿no es cierto? Y ese aire sale por este tubo, que no está dentro del líquido, y el aire sale. ¿Entienden? Ya de nuevo, colocan este sistema, ¿no es cierto? Aquí tiene dos tubos de vidrio. No, aquí uno que no entra líquido, este sí está entrando líquido.
Entonces, cuando el paciente tome aire, ¿qué va a pasar con el pulmón? Se Como un infla globo y- se va a inflar. Y va a desplazar a este espacio, ¿no? Este espacio que está siendo desplazado, ese aire va a dirigirse por aquí, va a salir por aquí. Burbujea aquí y ya queda en el medio ambiente. Otra vez, toma aire. El pulmón se ensancha de nuevo y va eliminando el aire lentamente hasta que el pulmón se expande totalmente. ¿Y ahí qué hago? Cierro aquí. Listo, ya está expandido el pulmón, ¿no? Ya. Cuando hay líquido, ¿cómo se llama? O cuando hay pus dentro del espacio pleural. ¿Pilotórax? Cuando hay pus se llama pío, ¿no? Píotórax. Cuando hay sangre, Hemotórax. hemotórax. Cuando hay linfa, kilotórax. Kilotórax. Entonces, cuando hay pus es píotórax. Cuando hay sangre, hemotórax. Cuando hay aire, neumotórax. Y los pacientes con tuberculosis generan un líquido aquí, se llama exudado, ¿no? Como si fueran lágrimas, de la superficie del pulmón cae líquido, como el plasma, ¿no? Un líquido transparente. A eso se llama hidrotórax, ¿no? Hidrotórax es cuando hay líquido, ¿no? Producto de la exudación o trasudado de las cavernas, ¿no? Hacia el espacio pleural. ¿Y habrá neumotórax espontáneo? O sea, no hay ningún síntoma, pero no hay ninguna agresión y el paciente no puede respirar. Sí. Hay neumotórax espontáneo. No, generalmente se rompe la pleura, por aquí hay una caverna, ¿no? De una tuberculosis. Esa caverna se rompe, pero el aire está ahí, el aire que uno inspira, llegas a la caverna y aquí se abre hacia el espacio pleural. ¿Qué manifestación tiene el paciente cuando hay un neumotórax? ¿Cómo? ¿Qué manifestación tendrá un paciente cuando hay un neumotórax? Aparte de estos neumotórax son pequeños, ¿no? No es un neumotórax grande, ¿no? Se llama, es como si alguien le hubiera apuñalado. Se agachó a levantar una caja y ya no puede respirar bien. Se rompió esa hoja y el aire de los bronquios ha salido al espacio pleural. Y le toman una placa y tiene un neumotórax, ¿no? Bien limitado, ¿no? Pero el dolor es intenso, ¿no? Ahí solo reposa, ¿no? Claro, cuando el pulmón se colapsa totalmente, ahí hay que colocar este tubo. Pero a veces el neumotórax está solamente limitado a la base nada más, ¿no? El pulmón no se ha colapsado totalmente. Entonces reposo y solito este neumotórax se va a reabsorber, ¿no? Se llama neumotórax espontáneo, ¿no? Y aquí inerva a la pleura. Varias. Depende de visceral o pereza. Depende de la zona, ¿no? Entonces aquí está la pleura, ¿no? Ya, aquí estará la pleura Cervical, parietal, esta es la pleura diafragmática, y aquí inerva la pleura diafragmática, a esta pleura. Las nervios intercostales. Ya. Los últimos intercostales lo pueden dar, pero otro nervio. El nervio frénico. El nervio frénico viene por aquí así. Va a inervar al músculo, pero también inerva a la pleura diafragmática, el nervio frénico. ¿Quién inerva a la pleura costal? los Aquí estarán intercostales, los nervios intercostales, Aquí los intercostales. ¿Quién inerva la pleura mediastínica? el nervio El nervio frénico, frénico, como pasa pegado, ahí lo va a inervar, ¿no? Y a la pleura cervical, Plexo pulmonar. tórax abdominal, también los primeros nervios intercostales, ¿no? Los primeros nervios intercostales lo va a inervar. Esta cúpula pleural, ¿cuánto sobresale sobre la primera costilla? 2 a 3 centímetros. Depende. 2 a 3, mucho. 2 centímetros más o menos, sobre la primera costilla, ¿no? Y la clavícula. Entonces una herida de bala en el cuello puede hacer neumotórax o no. Claro.
paciente a veces viene por una herida en el cuello y viene con dificultad respiratoria. Y dicen, pero si está en el cuello, ¿cómo hace? Es que la cúpula pleural llega hasta el cuello, sobresale. Una lesión ahí, el pulmón se colapsa, ¿cierto? Ya. Vamos a ver. El pulmón ahí está, ¿no? ¿El nervio frénico por dónde pasa? ¿Por delante o por detrás del pedículo pulmonar? Por detrás. Por detrás. ¿Quiénes forman el pedículo pulmonar? El bronquio principal. ¿Qué más? La arteria pulmonar. Y la vena pulmonar. ¿Quiénes Vena. salen? Las Venas. venas pulmonares. Vena pulmonar superior, vena pulmonar inferior. Todo esto se llama pedículo. Ahora, ¿cómo se llama el área por donde entra el pedículo? Toda esta zona se llama Ilio pulmonar. El área por donde ingresa, ilio pulmonar, ¿no? Ahora, ¿el nervio frénico pasa por delante del pedículo o por detrás del pedículo? ¿Qué dicen? ¿Este nervio viene por delante o pasa por detrás del pedículo? Pasa por delante. ¿Quién pasa por detrás? ¿Qué nervio pasa por detrás del pedículo? Tórax. ¿Qué nervio acompaña? El vago. El vago viene por acá y pasa por detrás. Por detrás, ¿acompañando a quién? ¿A quién acompaña el vago? ¿A qué órgano? ¿A qué víscera? Al esófago. Lo acompaña al esófago. Alrededor del esófago está el vago del lado derecho y el vago del lado izquierdo. Los dos son retro, pero uno para este pedículo y el otro para el otro pedículo, ¿no? Listo. Vamos a ver los pulmones. ¿Sí? Aquí, a ver, vamos a ver. En la práctica. ¿Esto qué será? El diafragma. No, Ligamentos. La pleura diafragmática. esta es la pleura diafragmática. ¿Esto que estoy cogiendo qué es? Me lo estoy despelando, ¿no? Esta es la pleura diafragmática. Todo es el pleura diafragmática. ¿Y esto? Es el diafragma. Es el músculo, el diafragma, ¿no? Como músculo. Y aquí abajo, Allá ese sería el... Por neuros. ¿cuáles son las tres serosas del cuerpo humano? Hay tres serosas, ¿no? Le llaman las tres P. Ah, peritoneo. Peritoneo. Este es el peritoneo, este es la pleura y este es el pericardio, ¿no? Esas son las tres serosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las serosas? El pericardio, Pericardio. la pleura y el peritoneo. El peritoneo está por debajo, ¿no es cierto? Y ahí está el diafragma. Entonces, si me ponen el alfiler aquí, ¿qué digo? Y aquí pusieron el alfiler. Pleura diafragmática. Pleura parietal diafragmática. Entonces se llama pleura parietal diafragmática, ¿no? Ya. Ahora, si esa pleura, la pleura va a ir cambiando de acuerdo a lo que va cubriendo, ¿no? Esa pleura, pleura, tiene que poner pleura parietal costal. ¿Qué está cubriendo? Las costillas. A las costillas y a los músculos intercostales, ¿no es cierto? Tapiza toda la pared costal, pero por dentro, ¿no? Lo va a tapizar como una alfombra, ¿no? Y si estuviera aquí arriba, La cervical. aquí sería la pleura parietal cervical o Cúpula. pleural. Esa cúpula pleural sobresale, esta es la primera costilla, va a sobresalir aquí. 1 a 2 centímetros, ¿no? ¿Qué otra pleura falta? La media La mediastínica. Entonces aquí, a ver si ha quedado algo. Este, bueno, a ver, ¿cómo se llama? Pleura parietal. Entonces la pleura viene aquí hasta ese punto y luego sube, ¿no? Ahora, va a dejar unos fondos de saco. Por ejemplo, aquí, ¿habrá un fondo de saco aquí o no?
¿Cómo se llama el fondo? Receso o seno. Fondo de saco, costo diafragmático. Diafragmático. No, hay una. Esto, vamos a suponer que esto sea. ¿Qué pleura sería eso? Pleura parietal costal. Y aquí, Pleura parietal. La mediastínica. pleura parietal mediastínica. Y cuando viene por aquí, Pleura Parietal. costal. Costal. Aquí costal es atrás, adelante, lateral y posterior, ¿no? Y la pleura que está unido al pericardio es pleura parietal mediastínica, ¿no? Y cuando cubre abajo al diafragma es el mismo. Ahí será Diafragmática. pleura parietal diafragmática. Diafragmática. Ahora aquí al fondo habrá, se llama fondo de saco. Este fondo de saco, ¿entre quiénes estaría? Costo diafragmático. El diafragma y la costal. Entre el diafragma y la costilla, ¿no? O sea, yo no puedo seguir ahí, ¿no? Ese contorno, ese reflejo se llama reflexión. Fondo de saco, costo Diafragmático. diafragmático. ¿Qué otro fondo de saco habrá? Costo mediastínico. Aquí habrá un fondo de saco de costo Mediastínico. ¿no es cierto? Ya. ¿Dónde se acumulará el líquido? Cuando hay líquido se llama derrame pleural. Pero puede ser sangre también, ¿no es cierto? Ya hay líquido, se llama derrame pleural. ¿Dónde se acumulará? Costo diafragmático. En el fondo del saco, costo diafragmático. costo diafragmático. Ese es profundo, ¿no? Ahí se va a acumular. Entonces veo una radiografía, en ese fondo del saco voy a buscar líquido, si estoy sospechando de un derrame, ¿no? Aquí, este último. Eso lo puede bajar. Bájalo al piso. Este es su pulmón del cadáver. Este es el cadáver. Ajá. Él era un chinito. Entonces hace un poco. ¿No? ¿El pulmón cuántas caras tiene? 3. ¿Qué caras? Diafragmática, la costal, la mediastínica. Aquí estaría el corazón más o menos. ¿Qué cara será el que está mirando al corazón? Cara mediastínica. Esa de aquí. La costal. Cara costal. Y en la parte anterior, lateral y posterior. Todo es la cara costal. Y aquí, Diafragmática. la cara diafragmática. Es el diafragma, ¿no? Y a la cara diafragmática también se conoce como la base del pulmón. La base. Es la base. Y aquí, El ápex. el vértice. El El vértice del pulmón. O vértice más, ¿no? Vértice del pulmón. Ya. ¿En el corazón cómo se llama? Ápex, vértice o punta del corazón, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo examinaríamos a un paciente? Lo examinamos por detrás, por delante, lateralmente, por arriba. Por arriba, creo que era la auscultación. ¿Cuándo han visto? Por ahí una auscultación que era por acá. Luego ¿Qué dice? ¿Por detrás, por delante o lateralmente? la fosita suprarretropleural. ¿Qué dice? Nada que ver. Fosita ¿Qué dice? suprarretropleural, Detrás, doctor. y dependiendo Ya. por detrás. Con la casaca, con la camisa. No, sí. Sin nada de ropa. Sin nada de ropa. Porque ¿cómo es el sonido de una neumonía? Como Le dije, ¿no? Ajá. Eso no van a cabello. escuchar con una camisa ahí, ¿no? Tiene que estar descubierto hasta la cintura. ¿Y examinamos por detrás o por delante? Por atrás. Por atrás. Mire, si dicen por detrás, ¿qué lóbulo es este? No, ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? superior. Superior e Inferior. Ya. A ver, si examinan por detrás, miren que van a examinar. ¿Qué van a estar examinando por detrás? Inferior. ¿Acaso la enfermedad solo está en el lóbulo inferior? Eso dependía del lóbulo. Aquí, por detrás, solo están examinando el lóbulo inferior. Tienen que examinar
por detrás, y aquí si van por delante, también examinar desde la clavícula. Todo esto. ¿Qué lóbulo estarían examinando? El superior. El lóbulo superior. También se examina desde la axila, empieza hacia abajo. También se examina por encima de la clavícula. ¿Por qué por encima de la clavícula? Porque está Porque el vértice sobresale. Y si hay algún problema neumónico o tuberculosis, se va a escuchar por encima mejor, ¿no es cierto? O sea, tenemos que examinar por dónde, por la parte posterior, por la parte lateral y por la parte anterior, todas las caras, y por encima de la clavícula. Hay que examinar la fosa supraclavicular. Entonces ahí ya está bien examinado el pulmón, ¿no? Doctor, pero en este caso, en donde se examinaría sería en el pulmón derecho, ¿verdad? Por la posición del hígado que lo sube más al pulmón derecho que al izquierdo, porque creo que el izquierdo era 1.5 centímetros y en el derecho eran 3 centímetros, era mayor. Ya, es variable, ¿no? Claro, claro. Pero para que Depende. examine, te va Por a eso examinar depende, por el por arriba, por la región supraclavicular, ¿no? Por la parte posterior, lateral y anterior. Ya. Ahora, la pleura visceral, ¿qué cubre? ¿Qué cubre? El parénquima. ¿Y la pleura visceral entra aquí o no? ¿Cómo se llama este espacio? ¿Fisura? ¿Fisura o cisura? Sí, fisura. En algunos está como fisura Como los dos. o cisura. Fisura o cisura, ¿no? Literatura Oblicua, inglesa. oblicua, ¿no? Ya. ¿Y la pleura visceral entra acá o no? ¿O está solo aquí? Así. Sí. La pleura visceral entra por todas las fisuras, ¿no? Y va a cubrir totalmente. Ahora, ¿cuántos bordes tiene el pulmón? ¿Qué dice? ¿Qué borde será ese de aquí? Lingular. A ver. ¿Tiene borde o no? Es el, entonces sí, hay una escotadura, doctor, creo. Ya, a ver. Claro. ¿Qué borde será ese? Este es el borde anterior. ¿No? Todo este es el borde anterior, ¿no? ¿Cómo es el borde anterior? Es, ¿qué diría? Ahí está la lengua. Es agudo, ¿no? Es afilado, ¿no? Agudo, ¿no? En cambio, ¿qué otro borde? Es el borde, ¿qué borde? Anterior. Entonces el borde anterior, ¿no? El borde anterior sería todo el contorno, ¿no? Todo ese contorno es el borde anterior. ¿Qué otro borde tiene? El Posterior. borde inferior también es agudo, ¿eh? Es agudo, ¿no? ¿Y el borde posterior? ¿También será agudo o no? No. Ahora vamos a ver. Fíjense, el borde inferior, ¿eh? También es agudo, ¿no? Posterior, a ver, vamos a buscar su borde. ¿Cuál será el borde posterior? El borde posterior de todo esto, ¿no? No es agudo, ¿no? Es redondeado, ¿no? Ahí. Entonces tiene borde anterior, ¿qué más? Borde inferior y borde posterior. Ya. Ahora, ¿este qué cara es? Mediastínica. La cara mediastínica. ¿Quiénes dejan su huella acá? La vena cava superior. Aquí sería. Vena cava superior. ¿Cómo se llama esto? El corazón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Impresión cardíaca. Impresión cardíaca. Aquí está la impresión cardíaca. O sea, el corazón deja su huella. Se llama la impresión cardíaca. Ya. ¿Quién más deja su huella por ahí? La timo. ¿Ah? El timo. El timo. La aorta Pero el timo es hasta los 6 años. Y luego desaparece, se transforma en tejido fibroso, fibromuscular. Así el timo no. La aorta descendente. Ve, aquí La ve, vena cava. ve un canal aquí, ve. Todo este canal para quién es. Para El la aorta esófago. descendente. Aquí está, este es el canal para la aorta. O Descendente. la aorta descendente deja su impresión, ¿no? ¿Quién más aquí? La aorta, el callado de la aorta. ¿Sí? De ahí sale la subclavia izquierda. ¿A quién le hace el callado la aorta? ¿Cómo que? ¿A quién le hace el callado? ¿A quién le hace la curvatura? Al hilo pulmonar.
al hilio pulmonar. ¿Al hilio o al pedículo? Pedículo, Al pedículo. pulmonar, ¿no? Entonces ahí le vamos a preguntar, ¿quién le hace el callado a qué pedículo pulmonar? Al izquierdo. Al pedículo. ¿Quién le hace el callado o la curvatura al pedículo pulmonar izquierdo? El callado aórtico, ¿no? Este será el bronquio principal, ¿no? Delante será la arteria. La arteria pulmonar. Y aquí abajo debe ser una Las vena, venas. dos venas, ¿no? Una vena superior y una vena Inferior. Todo será el pedículo. Entonces el callado viene así. Porque aquí está el ventrículo izquierdo, ¿no? Bien. ¿Quién más deja su impresión acá? Ven acá. Vena brachiocefálica. Aquí, ¿qué será aquí? No, la subclavia. Esta es la subclavia izquierda. Deja su huella, ¿no? Por aquí estará la carótida izquierda. Ya. Listo, vamos a ver. Esta es una vena pulmonar. Ven aquí, ¿no? Esta es una vena, la vena pulmonar inferior, y por aquí está la circulación. Y mi ganglio. Claro, ganglios, pero aquí habrá ganglios alrededor del pedículo, pero no en el pulmón. No acompaña al pedículo, ¿no? Aquí en el pulmón, o pegado aquí, ¿no? Pero no es parte del pulmón, ¿no? Ya, ¿qué más? Entonces, ¿cuántos lóbulos tiene? Dos lóbulos, ¿no? Ya habíamos visto la segmentación, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo era aquí? ¿Qué segmento eres? Broncopulmonar, lingular. Segmento broncopulmonar inferior. ¿No? Lingular inferior. ¿Cuál es inferior? ¿Cuál es? Ese es inferior. Y este de aquí será segmento broncopulmonar lingular superior. ¿Y qué más había? El ilio. Segmento broncopulmonar anterior. ¿Y este? Ápico posterior. Ápico Posterior, ápico posterior. ¿Qué número es este? 1, 2. 1, 2. ¿Y este? 3. El lingular superior, 4. Lingular inferior, 5. Ahora aquí. Aquí le quitábamos qué cosa. El vértice. ¿Qué segmento? Apical. El apical, ¿qué número? 6. El 6. Segmento broncopulmonar número 6. Y aquí, ¿qué segmento? Anteromedial, no. No se llama antero medio basal. Antero medio basal es número 7 y 8. Luego, el lateral. El lateral es el 9. Y el posterior, basal posterior, es el 10. ¿No es cierto? ¿Cuál pulmón es más alto? El derecho. ¿El derecho o el izquierdo? No, el izquierdo, más ancho. claro, porque el derecho está corazón aplastado por ¿Y el... quién es más ancho? Más ancho el derecho. El derecho es más ancho. Este es más Alto. ¿no es cierto? Pero no es el grande, doctor, el pulmón derecho. ¿Ah? El pulmón derecho no es el más alto, No, el pulmón No, es izquierdo. que está aplastado por el hígado. pero El hígado, el diámetro es el mayor al hígado, derecho. Es que el hígado lo aplasta por debajo, por eso es anchito. el hígado es más alto. A ver, de otra forma. El diafragma se divide en dos. Un hemidiafragma izquierdo y un hemidiafragma derecho. ¿Cuál de los hemidiafragmas es más alto? El derecho. Ya, el derecho es más alto. Entonces, el espacio que le queda es la altura del pulmón derecho, ¿no? Entonces, el pulmón derecho tiene menor altura. En cambio, el otro tiene mayor altura porque aquí no hay quien esté empujando al diafragma, ¿no? Por debajo, ¿no? Este tiene mayor altura, pero este tiene menor volumen. ¿Por qué tiene menor volumen? Por el corazón. El corazón está más lateralizado a la izquierda, en cambio este es más ancho, ¿no? Ya. El pulmón del lado izquierdo, ese también es el pulmón del paciente. Esto sería
Otra carpeta. Entonces esto lo ponemos aquí. El pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? 3. Tiene 3 lóbulos. Ya. El lóbulo derecho, ¿en cuántos segmentos se divide? 10. El derecho en 3, ¿no? Ah, bueno, yo lo No, El- 3 lóbulos. El lóbulo superior del pulmón derecho, ¿cuántos segmentos? Tres. ¿Cuántos segmentos broncopulmonares? 3. ¿Cuáles son? El anterior Anterior y posterior. Anterior y posterior. El lóbulo medio, en 2. 2. Lateral y medial. lateral y posterior. El lóbulo inferior, 5. 5, ¿no? Ahí se juntan algunos segmentos, ¿no? Ahí no se- Ahora, otra pregunta. Cuando ustedes se inspiran, ¿ocupará todo el espacio el fondo del saco costo diafragmático? ¿No? No. Nunca, dice, nunca llega a ocupar, por más que tomen aire, se llama inspiración forzada, nunca llena el espacio. O sea, siempre hay un espacio de más, ¿no? Claro, pero no un espacio real, no es un espacio virtual, ¿no? Ahora, ¿qué es toracocentesis? No, es cuando quieres extraer, creo que líquido. Se quiere extraer líquido. Cuando hay derrame pleural, ustedes sabrán cuál ha sido la causa si no tiene antecedente de haber sido punzado. Pero determinan que hay líquido en la cavidad pleural. ¿Cómo harían el diagnóstico? ¿Será sangre? ¿Será pus? ¿Será un Hidro. exudado? ¿Qué tenemos que hacer? Extraer. ¿Para hacer diagnóstico o para aliviar al paciente? Diagnóstico. Entonces dice, hay que hacer punción, va a depender si el paciente tiene disnea, dificultad respiratoria, significa que hay un volumen, ¿no?, regular, ¿no? Entonces le hago la punción o la toracocentesis como medida diagnóstica y como tratamiento, ¿no? Pacientes con cáncer de pulmón hacen metástasis a la pleura y se llena de líquido, sacan 2-3 litros de líquido de la cavidad, no puede respirar el paciente, claro, tiene su cáncer, pero no lo vamos a dejar morir, ¿no?, con esa asfixia, ¿no? Hay que hacer un punción. ¿Dónde se hace la punción? El séptimo noveno. ¿En qué espacio intercostal? El séptimo noveno, debajo del borde inferior de la costilla. A ver, ¿por el borde inferior o por el borde superior? No, era No, superior, inferior. porque en el inferior Porque en estaba el el borde banco. inferior estaría el paquete intercostal. intercostal. Entonces siempre se hace Sí, en superior. por el borde superior de qué costilla? Séptima novena. Séptima costilla, por encima, ¿no? Dice, no exactamente encima, unos milímetros por encima, porque a veces hay colaterales, ¿no? Unos milímetros por encima del borde superior, no por el borde inferior, ¿no? ¿Qué líneas tomamos en consideración? Séptimo espacio intercostal y Axilar media. Axilar media. la arteria axilar media. ¿Y cómo determinamos las líneas axilares? ¿Qué? En la axila hay una concavidad, ¿no es cierto? ¿Y aquí va a haber un pliegue, ¿no? La axila está ahí, ¿no es cierto? ¿Aquí hay un pliegue o no? Adelante. Ese se llama repliegue axilar anterior. ¿Quién forma el repliegue axilar anterior? ¿Qué músculo? El pectoral. Pectoral mayor. El pectoral mayor está acá. Entonces ahí se va a formar un pliegue así, ¿no? Entonces ahí será la línea axilar anterior. Atrás el dorsal ancho forma otro pliegue. Esa será la línea axilar posterior. Y la línea media estará entre este repliegue anterior y el posterior, la línea axilar media. ¿Dónde hacemos cuál de estas líneas? La media. La media. Línea axilar media más el séptimo espacio intercostal, pero por encima del borde superior de la costilla, un poquito, unos 2 milímetros por encima, porque a veces hay colaterales que pasan por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el objetivo de la toracocentesis? Como medida
como diagnóstico. Pero para el diagnóstico, ¿qué sacaría? Saco muestra de líquido, ¿no? Si es sangre, también pueden hacer Papa Nicolau, pueden hacer una. ¿Qué? Papa Nicolau. ¿Cómo O que sea, la papa? tinción, claro, tinción para diferenciar, ¿no? Ya. Para diferenciar si son células cancerosas o no. ¿No? Y porque el cáncer se da metástasis a la pleura, a veces toman biopsia de la pleura, ¿no? Para ver si hay tejido canceroso, ¿no? ¿Quiénes hacen cáncer de pulmón? Los fumadores, ¿quién más? Alcohólicos. Los que toman, ¿no? Aquí, Puede ser ¿quién más? los mineros también. Claro. Por el- En las minas usan ácido sulfúrico, gases, los que trabajan con tinturas, no los que Las personas que los cocinan que a leña también, trabajan doctor. en la textilería, no hay un polvillo, eso también, ¿no? Los que trabajan con gasolina, querosene, no con solventes, todos los solventes son factores de riesgo de cáncer de pulmón, ¿no? Pero los fumadores son más propensos, ¿no? ¿El fumador dónde tiene cáncer? ¿Pulmón? ¿Solo pulmón? No, también. Puede tener en el labio, en la lengua, en la laringe, en el esófago, en el pulmón, ¿no es cierto? Entonces, paciente con cáncer de pulmón tiene antecedentes de fumador uno diario, un cigarro diario. Son 2 cajetillas, una vez 40 cigarrillos, imagínense un día, ¿no? Antes en Brasil, yo fui hace 20 años, ¿no? Ahí en la cajetilla decía el cigarro produce cáncer y colocaban fotografías de tumores. Y lo compré. Aquí no, aquí ponen el cigarrillo podría, ¿no? Podría decir, ¿no? Ahora creo que ya sacan más. Entonces había dicho, pero en Brasil, hombre y mujer fuman un montón, ¿no? En Europa, Y allá yo hice 6 meses, estuve en Porto Alegre, ¿no? Al sur de Brasil. Hicimos una traqueotomía a un paciente por fumador porque tenía cáncer de laringe. Y después de la traqueotomía, como ya no puede hablar, nos pedía un cigarrillo para que fume por el tubo de traqueotomía. Ya. ¿Qué más? Irrigación del pulmón. ¿Quién irriga el pulmón? Hay dos, hay uno que era nutricia y otras otro era funcional. funcional. ¿Cómo nutrición? A ver. ¿Quién es la funcional? La funcional, La por ejemplo, funcional las era por las pulmonares y arterias y venas pulmonares. Ya. Eso es porque lleva sangre no oxigenada, poco oxigenada y luego pero las que irrigan, ¿Intercostales? las bronquiales. ¿Cuántos son? En las arterias era una derecha, dos Uno izquierdas. derecho y las dos venas del lado era una derecha, izquierdo, una ¿no es izquierda. cierto? ¿Y de dónde salen las del lado izquierdo? Salen de la aorta atrás. de la aorta torácica sale la De la derecha. aorta descendente. ¿Y del lado derecho? Torácica. Torácica. ¿De cuál? De la tercera intercostal, ¿no? De la tercera o segunda arteria intercostal. Ya, ¿qué más? Aunque también están los bronquiales superiores, ¿no? Claro, hay variantes, ¿no? El del lado derecho varía, puede salir directamente de la aorta, ¿no? De la misma, del tronco arterial brachocefálico, ¿no? Y lásigos también. Lásigos se encarga ahí es donde del drena. drenaje. Del No drenaje. es, pero no es Cuando dice irrigación, ¿a qué se refiere? Arteria. Cuando dice drenaje Drenaje venoso, ahí sí va las ácidos. venas bronquiales. Ya, ahora las venas bronquiales. Vamos a ver la vena ácidos, pero en la siguiente clase, que es mediastino, creo, ¿no? Sí, Ahí vamos a ver el contenido de cada mediastino, ¿no? Ya, alístense para el examen, pero les dije, vamos a tomar examen. ¿Y dónde voy a sacar las notas? Pase la lista. Pase la lista, doctor. No,
Ya. A la próxima sí le estamos avisando. Ya. ¿De qué va a tomar, doctor? ¿Solo de De todo lo que hemos hecho, pues. ¿Cardíaco también? todo? Este día. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué clase hemos tenido? De cardíaco. Pulmones y tráquea. Tráqueo, Laringe, faringe. ¿Qué más hicimos? Pero faltó. Faltó laringe, faltó. Ya. Porque ¿cuándo tiene examen? De la otra. A la siguiente. De este que viene a la otra. ¿Y a qué clase viene la siguiente? Mediastino. A mediastino y ¿qué más? Contenido, ¿no? Y después, ¿ahí termina o falta? A ver, delegado. Ahorita le digo, ahorita le digo. De Leo que Ahorita le digo, lee. ojalá. Ya, después de esto tenemos mediastino, límites y contenido. Y la Ya. siguiente clase entramos con diafragma y esófago. Ya. ¿Y ahí termina? De ahí pasa pared abdominal y región inguinal. Ya. Luego pasa cavidad peritoneal. Luego estómago, hígado y ahí damos el primer examen práctico. Es un montón, ¿no? Sí, ya fue. Es bastante Entonces está bien información. despacito, doctor. Antes era por Pero unidad, ahorita no. miembro superior, miembro inferior, cuello, cabeza, neuro, pero todo lo que hay miembro. Ahora, ya listo, entonces para la próxima.